acerca de las distintas sendas de meditación. Bien. Hay tres centros energéticos. Está el centro intelectual, o también podríamos decir que es el cerebro. Después está el centro emocional, que podríamos decir es el corazón. Y por último está el centro visceral, que también podríamos decir el vientre. Bien. ¿Cuáles son las principales sendas que se corresponden con los respectivos centros energéticos? Bien, en lo que respecta a la senda intelectual, la que está más vinculada al cerebro. Archiconocida senda, excesivamente popular, altamente prostituida y que, bueno, en resumidas cuentas, el 99% de profesores y instructores y maestros de yoga que vemos ahí fuera no son legítimos, no tienen la debida formación e incluso aun siendo esa circunstancia hay muchos aspectos a tener en cuenta con respecto a la senda del yoga, que es por cierto opuesta a la senda del Tantra. Hay dos vías en el Tantra, pero por ahora voy a cerrar en lo que respecta a el centro intelectual. Bien, está el yoga, podríamos incluir también mantrayana. Esta es una denominación como otras tantas para denominar el budismo tibetano, o también llamado budismo tántrico, o vajrayana, o mantrayana. Habría que añadir también el budismo Theravada, aunque no está tan acentuada la parte intelectual, pero también podemos incluirlo en este centro energético. Bien, pasamos al siguiente. Centro emocional, el corazón. Un centro más sutil que el intelectual. Por ejemplo, sufismo, que es la mística mahometana. Otro ejemplo, cada vez más popular hoy día, Advaita o Advaita Vedanta. Ahora por las corrientes neoadvaíticas, bueno, pues está más cómodo y simplificado a un solo término que además deja más claro el esquema. Bien. Advaita. ¿Cuál más? Por ejemplo, Bhakti. Senda devocional. Bhakti Yoga, también lo llaman. Como otros tantos, podríamos incluir aquí, por ejemplo, gnosticismo, o sea, mística cristiana. ¿Dónde podríamos meter dentro de lo que respecta a las religiones que derivan, las religiones abrahámicas que derivan del personaje de Abraham, primera religión, judaísmo? ¿Dónde meteríamos, ya que aquí aparece la mística del Islam, del mahometanismo,
bueno, no lo he anotado, pero estaría aquí también incluida la mística del cristianismo, el gnosticismo. Aquí se situaría la mística del judaísmo, la Kabbalah. ¿Por qué? Porque al igual que el yoga, al igual que el mantrayana y el theravada, se utilizan diversos puntos de atención, elementos para la práctica de la meditación. Dicho de forma muy resumida, esto en realidad podría tener una extensión gigantesca. Entonces, la diferencia es que aquí uso múltiples puntos de atención o hay una diversidad de técnicas, una diversidad de formatos para disponerse a la práctica, ya sea formal o informal, ya sea en silencio o no, en oposición a la senda más visceral, ¿de acuerdo? Visceral, emocional, intelectual, decimos aquí cerebro, corazón y vientre. Bien. Tantra, ¿qué sendas podrían ser opuestas? En gran medida estas. Por ejemplo, archiconocido. Por aquí. El Zen. El Zen es una senda muy conocida, también muy prostituida, no tanto como el taoísmo, aunque también están proliferando ciertos movimientos que introducen prácticas parciales, lo cual está bien, siempre y cuando se especifique que no es un sistema completo en sí mismo, sino que se está aplicando una parte. Aquí se podrían igualmente incluir otras sendas, además no estrictamente de origen oriental, pero está claro que en lo que respecta tanto no solo a la práctica de la meditación, sino a la práctica espiritual en su totalidad, la tecnología espiritual más avanzada pertenece a Oriente. Entonces no es de extrañar Oriente, 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 en este caso, bueno, Zen es un término japonés que deriva de la palabra Chan. Chan, que es chino, porque cuando bebiendo del budismo antiguo, Bodhidharma viajó a China y se encontró con el taoísmo. Entonces, esta fusión, budismo-taoísmo, creó esta belleza. En origen, insisto, llamado Chan, realmente en origen llamado como en el yoga, en el Theravada, aunque generalmente Theravada todas las menciones son en palí, no en sánscrito, entre otras cosas porque el Buda, digamos, el que todo el mundo conoce, el príncipe Sakyamuni, Siddhartha Gautama, hablaba en palí. De ahí la denominación el canon palí. Bien, el canon palí, que es todo un compendio de los sutras, sutra, que significa los discursos que dio Siddhartha Gautama. Bien, entonces, budismo Theravada por un lado, sin embargo, budismo Zen está por otro. Es decir, esto es una referencia de cuál es el panorama de la práctica de la meditación. Como todo sistema teórico, nunca va a ser perfecto. De lo contrario, si buscásemos una simetría perfecta, no habría aquí dos ramas budistas y aquí otra. No hay simetría. Sin embargo, sí que podemos encontrar algunos puntos simétricos como en el caso del budismo Theravada, tenemos una técnica que es la Vipassana, y en el caso del budismo Zen tenemos una técnica que es el Zazen, la técnica primordial. Bien, estas son antagonistas en cierta manera.
Esta es la meditación comercial, el uso de un elemento, y esta es la meditación directa, seca. Es cierto que podemos encontrar meditación seca también en nuestra línea, pero ahora no voy a entrar en esos matices. Por otra parte, bueno, lo que es la práctica emocional, ¿a quién le podría encajar mejor? Pues a alguien que efectivamente es de un tono más emocional, en oposición a quizás alguien que fuese de un tono más intelectual, o alguien con un comportamiento más visceral. Sin embargo, en múltiples ocasiones se da una contradicción a esta teoría, pero es una contradicción complementaria. Por ejemplo, una persona que es altamente intelectual podría sentirse atraída por una senda pero intelectual, como es el caso, por ejemplo, del Zen. Podría ser igualmente la vía taoísta. Ellos, el homólogo a Zazen, lo denominan Suo Wang, sentarse y olvidarse de uno mismo. Algo así podría ser la traducción. Versus Zazen, Zen, meditación, Za, sentado, meditación, sentado, que como decía antes deriva del término Chan, chino, y este a su vez del término sánscrito Jnana. Bueno, vamos a ponerlo por aquí, de H-Y-A-N-A, Jnana. Bien. Cabría añadir que, por ejemplo, a la hora de que la gente tome una precaución y entienda lo que está llevando a cabo, en el caso del yoga no es poco frecuente encontrarse a personas que apenas tienen de forma natural altas capacidades intelectuales. ¿Qué significa esto? Que están en el camino equivocado. Pero, sin embargo, está de moda, luego ahí hay mucha gente con independencia de que lo que se está enseñando no es el Ashtanga Yoga, el yoga de Ashtanga de los 8 miembros, yog en término original, unión, propuesto por Patanjali, pero otros también que le precedieron y todo lo que está en relación al yoga podría tener un desarrollo muy extenso, pero ahora la idea es tener una visión general de toda la movida espiritualista, en especial referente a Oriente, entre otras cosas porque, insisto, Oriente ha sido quien ha creado con mayor sofisticación y precisión la tecnología espiritual, la práctica de estas técnicas.